Bueno, buenos días a todos y todas. Estamos dando inicio a este encuentro, esta actividad que organizamos con el Nodo para América Latina y el Caribe, rumbo al DGD, al Día de Discusión General de Naciones Unidas, Derechos de la Infancia y Cuidado Alternativo, Voces Latinoamericanas Luchando por sus Derechos. Soy Mariana Encarnato, fundadora de Doncel y la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. Les cuento que este evento cuenta con traducción al inglés y al portugués, así que quienes lo requieran puedan conectarse con los intérpretes por los canales habituales del Zoom. Agradecer en nombre de mis compañeros y compañeras del Nodo Regional, Lumos, Aldeas Infantiles, Doncel, RILAF, Instituto Interamericano del Niño, Red Latinoamericana de Egresados de Protección, el trabajo y el esfuerzo de todo el equipo para organizar esta tarea y por supuesto de los jóvenes que van a estar hoy acompañándonos. Les cuento que estamos aquí personas de 37 países y más de 100 jóvenes egresados y egresadas, lo cual me da una enorme alegría y me enorgullece porque el día de hoy es un día en el que nos imaginamos y soñamos un diálogo entre jóvenes y expertos de las organizaciones hacia una agenda posible y común de cambio para la mejora de la calidad del cuidado alternativo en América Latina. Voy a darle la palabra a Yusuf Abdil Helil, el director regional adjunto de UNICEF para América Latina, para que nos dé la bienvenida y luego vamos a seguir conversando con las mesas y bueno, en el desarrollo del evento. Gracias, Yusuf. Muchas gracias, Mariana y Esther. Buenos días a todos y todas. Es un placer para mí estar hoy aquí compartiendo con ustedes en nombre de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. El tema que nos ocupa hoy, los cuidados alternativos, es una prioridad para todas las organizaciones convocantes y por supuesto para UNICEF, en especial para los jóvenes egresados de sistemas de cuidado alternativo en nuestra región. Como ustedes saben, la próxima semana, los días 16 y 17 de septiembre, se estará celebrando el Día de Debate General organizado por Comité de los Derechos del Niño sobre los derechos de la infancia y el cuidado alternativo. Para ese día hemos preparado un pronunciamiento conjunto sobre la situación del derecho a vivir en familias de los niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe, en el que hemos incorporado prácticas de referencias y recomendaciones. Tenemos que llegar antes, no responder solo a los niños, niñas y adolescentes que ya están en cuidado alternativo, sino también en aquellos en riesgo de acabar en dicha situación, y para ello tenemos que invertir en términos de gatekeeping, medidas de apoyo a las familias. El tema elegido para el comité para este año es un tema de alto impacto en nuestra región. Aún hoy en día se estima, según datos oficiales recolectados por Lumos en 2019, que al menos unos 190,000 niños, niñas y adolescentes viven bajo distintas modalidades de cuidado alternativo, y es posible que sean muchos más. A pesar de que todos los países de nuestra región de América Latina y el Caribe han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo estipulado en dicho marco normativo internacional y posteriormente en las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños adoptadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 20 aniversario de la Convención en 20 de noviembre de 2009, no se ha traducido enteramente a nivel programático y a los sistemas nacionales de promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que América Latina y el Caribe es la región con mayores índices de violencia y desigualdad, y la pandemia de la COVID-19 ha exacerbado las brechas estructurales de la región, lo cual profundizó
las desigualdades, referirse a CEPAL 2020. La pobreza e inequidad en el acceso a servicios representan factores determinantes de riesgo para la estabilidad de las familias y comunidades. Ante este panorama, en muchas ocasiones las respuestas estatales llegan tarde y no analizan, tal y como resaltan las directrices, el interés superior del niño, niña o adolescente, y frente a vulneraciones graves de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la única respuesta que encuentran es la separación familiar. Hay que cambiar paradigmas. La respuesta de protección no pueden ser norma los cuidados alternativos, principalmente institucionales, dado que llevan a la vulneración de otros derechos y suelen fallar también en mejorar las condiciones de vida de esos niños, niñas y adolescentes. Sin más preámbulo, quiero dar la palabra a los colegas y las jóvenes que hoy nos acompañan y que nos ayudarán a reflexionar conjuntamente sobre el tema y prepararnos mejor como región para el día de debate general de la próxima semana. Muchas gracias y gracias por la oportunidad. Gracias, Yusuf. Realmente muy importante el trabajo, por supuesto, de UNICEF en la región. Voy a dar entrada a quien va a ser hoy mi coequiper, facilitando este espacio, a Tatiana Lustig da Silva. Mientras tanto, les cuento que el documento que el nodo preparó y envió para el día de discusión general está disponible en las redes de las organizaciones, pero también vamos a colocar aquí en el chat ese pronunciamiento para que puedan acceder fácilmente a él. Y el evento de hoy está organizado en base a los 3 ejes que ese documento propone como conclusión sobre los principales problemas sobre los que hay que mirar para hacer un diagnóstico de los cuidados alternativos en la región. Bueno, Tati, ¿estás por ahí? Hola, buenos días desde Argentina, no son sus países, son sus regiones, muy feliz de estar en este evento, agradecerle mucho a los especialistas que van a responder nuestras preguntas, principalmente a los jóvenes que pudieron reunirse, tener reuniones de trabajo, teniendo en cuenta sus estudios, trabajos individuales, así que se han organizado para preparar estas preguntas a los profesionales, así que muy feliz de estar acá, nerviosa también. Me imagino que algunos compañeros también, que es su primera vez en un evento, así que desearles mucha energía y bueno, muy feliz de este espacio. Vamos entonces a la primer mesa. Les comento que vamos a disponer de un tiempo entre 15 y 20 minutos por mesa. En la primer mesa vamos a estar hablando con Genoveva Flores, Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección de México, Luis Vázquez, Joven de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, Víctor Giorgi, Director General del Instituto Interamericano del Niño, y María Sánchez Brizuela, Coordinadora de RELAF. En esta primer mesa vamos a iniciar el primer módulo de este evento conversando sobre las causas de la separación familiar en América Latina y el Caribe. Desde el nodo entendemos que factores socioculturales, factores económicos y aspectos ambientales están interrelacionados y que las familias a menudo enfrentan múltiples condiciones de vulnerabilidad. La violencia contra los niños, las niñas y en las comunidades, la pobreza, la migración, la condición de discapacidad y la ausencia de accesos a servicios básicos como la educación son algunos de los temas claves. También vamos a conversar sobre el impacto de la pandemia COVID en los cuidados familiares. Así que les abro la mesa a mis compañeros, siéntanse seguros y tranquilos de abrir sus micrófonos. Muchísimas gracias por la presentación, Tati. Es un enorme placer estar aquí. Bueno, la primera pregunta va dirigida hacia María Sánchez. Y esta pregunta dice así: ¿qué podríamos hacer al respecto para evitar tales efectos, pues el impacto que tiene el coronavirus en las relaciones socioafectivas en las familias, motivando posteriormente la separación de la misma? Hola, hola a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias, Luis, por tu pregunta.
te quiero decir que me alegra que me hayas hecho esa pregunta, porque nosotros desde el inicio de la pandemia supimos que iba a ser la pandemia una fuerte amenaza para el cumplimiento del derecho a vivir en familia de muchísimos niños, niñas y adolescentes en nuestra región. Realmente es un tema, como sabés, imaginarán todos, muy complejo y tiene efectos que realmente son muchos, diversos. Pero en estos minutos que voy a compartir con ustedes, quisiera hacer el foco en dos particularmente, en el aumento de la pobreza y en el tema de la orfandad. Entonces, tomando el primero de ellos, respecto a la pobreza, nosotros desde RELAF ya por el 2010 señalábamos que la pobreza se presentaba siempre como un telón de fondo de las situaciones, de la pérdida de cuidado parental, como una situación siempre presente en esos niños niñas y adolescentes que estaban en cuidado alternativo. No estoy diciendo con esto, no quiero que se me malinterprete, que todas las familias en situación de pobreza no logren cuidar apropiadamente a sus hijos o hijas, no es esto, no es una generalización la que quiero hacer, sino lo que estoy diciendo es que la pobreza afecta la capacidad de cuidado de las familias, porque afecta las condiciones para el cuidado, la organización para el cuidado, limita también el acceso y disposición de recursos que son múltiples y necesarios para el cuidado, para resolver situaciones, para resolver conflictos. Te pongo un ejemplo, Luis, situaciones distintas y muy difíciles que pueden atravesar las familias, como problemáticas de consumo, la discapacidad de los cuidadores, de los propios niños, temas de salud mental, la presencia de enfermedades, incluso la presencia del COVID, terminan con más frecuencia en separaciones cuando se trata y se dan en situaciones de pobreza, cuando se trata de familias en situación de pobreza. Es mucho más frecuente que cuando se trata de otro tipo de situaciones familiares. Entonces, nosotros hicimos este año y muy recientemente, desde RELAF, junto a Tejiendo Redes Infancia, un estudio, toma el caso de México, ¿sí?, como estudio de caso, y este estudio constata estas afirmaciones con datos, bueno, muy concretos que no voy a poder explayarme en este momento, pero sí te cuento algo más que nos agrega, digamos, información en este sentido. En ese estudio descubrimos que el 21% de los niños institucionalizados en México, estos son unos 7.000 niños, es un montón, de un total de 22.800 aproximadamente, ingresan a las instituciones porque sus familias solicitan ese ingreso. Van, tocan la puerta de la institución y solicitan el ingreso por falta de medios y condiciones para cuidar. Entonces, teniendo esto, esta lectura, digamos, esta lectura en la cabeza, en nuestras mentes, nosotros sabemos, y ya lo decía UNICEF en la apertura, que la pandemia ha profundizado la pobreza en nuestra región. Justamente este estudio de CEPAL que mencionaba UNICEF en la apertura muestra que en fines de 2020, es decir, ahora, fines del año pasado, había en la región 209 millones de personas en situación de pobreza, y esto era 22 millones de personas más que el año anterior. Y de este conjunto, 78 millones se encontraban en una situación de pobreza extrema, y eso eran 8 millones más que el año anterior. Y esto está recogiendo el impacto de la pandemia en nuestras familias. Obviamente estos cientos de millones de familias, estos niños, niñas y adolescentes que pertenecen a estas familias, están en riesgo de perder el cuidado si no actuamos diferente. Ya lo decía también UNICEF recién en la apertura, si no cuidamos la puerta de entrada del sistema. Y para ello tenemos que apoyar a las familias, tenemos que invertir en las familias. Y el segundo aspecto es el de la orfandad. También hay un estudio muy reciente que publicó la revista The Lancet, que toma el tema de la orfandad y revela que
1.500.000 niños, niñas y adolescentes perdieron un cuidador primario o secundario por efecto de la pandemia. Llámese mamá, papá, algún abuelo o abuela que lo cuidaba, ¿no? Este estudio midió la situación en 21 países y dentro de estos 21 tenemos 5 que pertenecen a nuestra región. Y si bien no tengo tiempo para explayarme en detalle sobre el estudio, lo que sí quiero contarles es que de este 1,5 millones de niños afectados, es decir, que han perdido a un cuidador primario o secundario, un 26,7% de estos niños son latinoamericanos, es decir, un poco más de 400.000 niños, niñas. Entonces, Luis, mi respuesta yo sé que muestra una situación grave, no sé qué piensan ustedes, qué pasaría con estos niños cuyas familias están en situación de pobreza, o estos niños que han perdido un cuidador primario. ¿Qué pasaría con ellos si no apoyamos justamente a las familias a sostener las condiciones de cuidado, a sostener la estructura de cuidado, a sostener la organización para ese cuidado? Bueno, muy breve, espero haber sido clara, no sé si te despierta alguna reflexión, alguna otra pregunta, algo que quieras comentar. Gracias, María, por la respuesta. No, es muy cierto lo que tú dices, ¿no? Todos los problemas sociales que habían prepandemia han sido mucho más explosivos en este tiempo de pandemia. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué podríamos hacer al respecto para no quedarnos con el problema, sino buscar una solución y poder darle fin, poder dar un lapsus de sanación? Te Bien. dejo ahí la pregunta. Bien, me gusta tu pregunta porque va a lo propositivo, digamos, no nos quedamos solo con visibilizar el problema, sino que vamos a pensar qué podemos hacer. Y obviamente esto requiere de medidas urgentes, ¿sí? Este es un problema de hoy, un poco ayer lo conversábamos también, es un problema de hoy, del aquí, del ahora en nuestra región, no es un problema del mañana o del futuro. Mejor sería, por favor, silencien sus micrófonos. Sí, ahí se escucha un ruidito. ¿Me escuchan? Saldívar Villalobos, ahí está, por favor. Ok, ya, ahí ya la estamos. silencio. Dale, No, María, te decía que dejamos es ahí un la palabra. problema urgente, que es un problema del aquí y del ahora. Cuando yo te preguntaba, bueno, ¿qué pasaría con esos niños si no apoyamos a sus familias? Realmente están en riesgo de perder el cuidado familiar. Y creo que en nuestra región estamos frente a una necesidad muy urgente y una oportunidad también muy urgente. A veces las crisis nos pueden dar esas oportunidades. Y es de reorganizar el cuidado, hay que reorganizar el cuidado. Nosotros en la región tenemos recursos, lo que pasa es que están mal invertidos muchas veces esos recursos. Están invertidos en sostener dispositivos quizás residenciales, institucionales, en lugar de apoyar a las familias para ese cuidado. Ese estudio que mencioné en México también tiene un capítulo al respecto, analiza cómo los presupuestos públicos se invierten y se encuentra eso, que la inversión es mucho mayor en el sostenimiento de los dispositivos residenciales respecto al fortalecimiento familiar, por ejemplo. Pero bueno, lo que quiero decir, y ya para cerrar y muy sintéticamente, es que hay que reorientar esos recursos a prácticas que garanticen el derecho a ir en familia. Y hay que apoyar a las familias, a todas las familias, a las familias de origen, a las familias extensas, para que los niños no pierdan el cuidado de sus padres. Y que si sus padres o su madre o su cuidador privado no están en condiciones de hacerlo, que sus redes de apoyo puedan asumir ese cuidado, sus abuelos, sus tíos, sus vecinos, sus padrinos. Ahí tenemos que hacer una gran apuesta. Y en caso que no hayan esas redes, bueno, las familias de acogida. Pero hay que invertir en las familias. Así que, bueno, espero haber respondido tu pregunta. Muchísimas gracias, María. Sí, como tú dices, tienes muchísima razón. Creo que lo más importante es la familia. Y para que los niños no crezcan sin su referente afectivo,
sin su referente primario, es importante invertir en la familia. Muchísimas gracias, María. En este momento le dejo la palabra a mi compañera Genoveva. Gracias, Luis. Gracias a vos, porque tus preguntas han sido mucha luz para mí. Te agradezco mucho. Gracias a ti, María. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Yo soy Genoveva y pertenezco al Comité Joven de la Red Latinoamericana, al igual que de Aldeas Infantiles. Y yo tengo una pregunta específicamente para Víctor. No sé si me escucha bien. Sí, se te escucha bien, Geno. Ok, muchas gracias. Bueno, mi pregunta va así. ¿Qué efectos tienen las separaciones de niños, niñas y adolescentes de sus padres y cómo esto afecta a la sociedad? Muchas gracias, Genoveva, por la pregunta. Primero, bueno, agradecer la posibilidad de estar acá charlando con ustedes, intercambiando, tanto con colegas como con jóvenes que han vivido estas experiencias y que realmente son un actor fundamental en repensar el cuidado, ¿no? La pregunta que tú haces me remite un poco también a lo que venía planteando María, ¿no? La separación de un niño o una niña respecto a su familia siempre es un hecho traumático, ¿no? Siempre es un hecho no deseable y por eso la importancia de políticas que cuando ya es inevitable la separación, no solo que den un cuidado alternativo de calidad, que eso es necesario, sino que también intervengan a nivel universal sobre todas las familias, promoviendo mejores formas de convivencia, mejores relaciones padre-hijos, soluciones no violentas de conflictos, en fin, una serie de elementos que mejoren la calidad de esa convivencia familiar, y también políticas, diría yo, de un segundo nivel que vayan sobre las familias que tienen riesgo, o los niños que tienen riesgo de perder a sus referentes familiares. Intervenciones tienen que ser más concretas, ¿no? Apoyos económicos, apoyos técnicos, apoyos en infraestructura, como vivienda, leyes laborales o situación laboral que faciliten el ejercicio de la maternidad o de la paternidad, acceso a servicios infantiles, etc. Una batería de apoyos que haga que justamente las familias puedan desplegar toda su capacidad de cuidado y no que se vean obstaculizadas. En relación a qué efectos tiene, bueno, es un hecho, toda separación es un hecho relativamente traumático, es un antes y un después, o sea, hay una ruptura, y el efecto depende de muchas cosas, depende del contexto de la separación, que había antes. Muchas veces cuando vemos separaciones por razones de violencia o por razones de problemas de salud mental de los padres, el problema no empieza con la separación, sino que hay una larga historia de sufrimiento, de cuidado, de no diálogo, en donde el niño viene sufriendo desde tiempo atrás. También en esa ruptura las continuidades que se pueden tener. Es diferente si hay una separación de los que en ese momento están siendo los referentes adultos principales, pero hay una continuidad de vínculos, o con algunos de ellos, o con tíos, o con madrinas, con familia extensa, ¿verdad? Eso hace que la separación sea menos traumática. Y por último también la calidad del cuidado alternativo, ¿no? O sea, la posibilidad de elaborar una situación traumática depende mucho del apoyo que uno tenga, y esto vale para los niños y para todos. Y en ese sentido, si el cuidado alternativo es un cuidado que entiende las necesidades y respeta los derechos del niño, que genera espacios de diálogo, que tiene la calidad y la calidez necesaria, bueno, ese daño va a verse atenuado, ¿no? Porque acá cabe también pensar qué es cuidar, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de cuidado a nivel de políticas públicas, se hace mucho énfasis en las necesidades básicas, o sea, darles de comer, alimentarlos. Control. En las propuestas institucionales hay un gran énfasis por el control de conducta, por evitar la desviación, está el fantasma de la delincuencia siempre presente, y eso genera toda una presión
disciplinaria sobre los niños, pero hay muy poca atención a asegurar condiciones ambientales y experiencias que promuevan su desarrollo, a acompañar y orientar en los procesos de autonomía progresiva, a garantizar el acceso a los derechos, a promover las capacidades de gestión, a generar vínculos estables. Los vínculos institucionalizados son vínculos generalmente distantes, hay excepciones, pero esas excepciones son excepciones precisamente. En general hay una tarea muy despersonalizada del cuidado, lo cual en los entornos familiares es diferente. El respeto a la singularidad del niño. El niño es un ser único, con su historia, con sus sentimientos, con sus deseos, y en general las instituciones no contemplan eso, los masifican, los toman todos como iguales, y son homogenizantes, ¿verdad? Y el hecho, o sea, en una familia o en una determinada situación, el niño participa de las decisiones mínimas: qué ropa me pongo hoy, qué vamos a almorzar, a dónde vamos a comprar las cosas mínimas de la vida cotidiana que después se van a ir ampliando a medida que el niño crezca, ¿verdad? Y en los modelos institucionales eso no existe. Por lo tanto, no hay un proceso de de desarrollar la capacidad de decisión. El aprender a decidir implica una práctica de decidir cosas. Y en ese sentido, lo que hemos visto es que lo que genera estos dispositivos es una situación de fragilidad de las personas, una tendencia a la transmisión o a la reproducción transgeneracional del problema. Una de las cosas que a mí me impacta de algunos estudios que hay en la región es que buena parte de la población de niños que está institucionalizada son a su vez hijos de padres y madres que pasaron por las instituciones, lo cual muestra un total fracaso, digamos, de romper ese círculo, ¿no? Por otro lado, también las dificultades de autonomía. Las personas criadas en instituciones tienen una tendencia a la pasividad, a que todo se resuelva de afuera, en las cosas, y bueno, todo esto es sin duda un gran déficit para la sociedad. La sociedad, además de la vulneración de derechos, también se priva del aporte de esos adolescentes, de esos jóvenes y posteriormente de esos adultos, en la calidad de una. Y acá hay que destacar algo también, me parece muy importante, y es que el transitar por experiencias negativas no necesariamente implica que el joven no pueda salir adelante. ¿Por qué? Porque hay todo un concepto que se ha trabajado últimamente, que es el de resiliencia, o sea, la capacidad de sobreponerse a lo adverso, que tiene que ver justamente con esta capacidad que tienen muchas personas de aprovechar al máximo las pocas oportunidades que se le haya dado. O sea, de poder aprovechar un vínculo, de poder aprovechar la relación con alguien que está cerca, y la capacidad de buscar esos vínculos en el entorno que realmente tienen. Y por eso hemos visto muchos jóvenes egresados de este tipo de sistemas de protección, que han vivido separados de sus familias, que han desarrollado potencialidades de participación social, sensibilidades, capacidad incluso de pensar y de reflexionar sobre su propia experiencia, de comprender la situación de otros, y otros que lamentablemente no, que han quedado muy limitados por esa experiencia que ha generado más limitaciones que potencialidades, y que de alguna manera tienden a repetir de forma bastante pasiva esa situación de institucionalización de dependencia, ¿no? Realmente la pregunta que tú haces creo que es muy importante, porque nos remite no solo a cómo prevenir la separación, que como ya se dijo es un aspecto central, sino también y muy especialmente a la calidad del cuidado. Y la calidad del cuidado no solo es hotelería, como decimos a veces, no solo es infraestructura, alimentación, sino que es la calidad de los vínculos que... Hola. Víctor, qué pena, estuvimos perdiendo la conexión en algunos segunditos, no sé si llegas a escucharme, pero estamos bien con el tiempo. Quería agradecerle mucho a usted y a María por sus aportes. En las mesas que tuvimos de discusión con los jóvenes surgieron muchos temas que ustedes señalaron.
El tema de la pobreza, sabemos que por ley los jóvenes no deberían, y los niños y niñas y adolescentes, ingresar a una institución o el sistema de protección por un tema de pobreza, ¿no? Sino que se debería trabajar en la raíz de ese problema y solucionarlo y evitar institucionalizaciones innecesarias. Asimismo, también como el factor dentro del sistema de protección y de los hogares, hay muchas situaciones que se tienen que tomar en cuenta, y lamentablemente con nuestra experiencia que tenemos, vemos como algunos inconvenientes se repiten mismo en las instituciones. Por eso es muy importante estos espacios de diálogo entre jóvenes, entre profesionales, entre organismos, y poder trabajar en conjunto para que no se repitan las mismas situaciones de violencia y de no acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no se repitan en cuidados alternativos. Agradecerle mucho también a mis compañeros en esta mesa. Ahora estaremos pasando a la mesa 2. En este segundo módulo vamos a conversar sobre qué se puede hacer para evitar las separaciones innecesarias de niños y adolescentes de sus familias. En esta mesa nos van a acompañar Edith Cáceres Torrico, integrante del Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección desde Bolivia, y Daisy Rostrán, joven de Aldeas Infantiles SOS Nicaragua. En especialista vamos a tener a Patricia Sainz, directora regional de Programa y Abogacía de Aldeas Infantiles SOS. Bienvenida, queridas. Por favor, invito a mis compañeras a que abran sus micrófonos e inicien con la primera pregunta, Patricia. ¿Cómo están a todos y todas? La verdad es un honor y comparto la emoción de todos mis compañeros, porque estamos a días nada más para que se lleve a cabo el debate general de la DGD, así que es una emoción muy grande, porque es lo que hemos estado luchando todo este tiempo, y la verdad estamos viendo que está dando resultados, y estamos llegando a conocer esta problemática a nivel mundial, pero lo que rescatamos y señalamos y a lo que apuntamos es la transformación del cuidado y también la mejor oportunidad y calidad de los jóvenes una vez que egresan del sistema de cuidado alternativo. Así, enganchándome a lo que mencionabas, Tati, muchas gracias por la presentación, y es importante hablar sobre la prevención de la violencia para evitar la separación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del núcleo familiar, ya que sabemos que desencadena muchísimos factores, uno de ellos la institucionalización. Y bueno, Patricia Sainz, es un gusto volverla a saludar nuevamente, y tenemos una serie de preguntas que vamos a realizar a continuación. La primera va dirigida de esta manera: ¿qué estrategias se debe implementar para que en el seno familiar se evite naturalizar ciertas prácticas de violencia? Esa es la primera. Mil gracias, gracias Edith, y pues saludos, muy feliz de poder estar acá intercambiando justamente y generando también reflexiones de tan importantes temas, para asegurar, ¿no? De que se brindan entornos de protección y cuidado para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La pregunta que haces es sumamente importante porque pues muchos estudios, en realidad uno de ellos también que sale del Observatorio por el Derecho a Vivir en Familia, pues enmarca que los estados pues nos mencionan que la violencia justamente en la familia es uno de los principales factores de riesgos para la separación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sus familias, ¿no? Y aquí es importante conocer y entender también las diferentes dimensiones, formas, ámbitos donde se generan justamente estas prácticas, o las formas en realidad que se presenta también la violencia, ¿no? Usualmente se menciona mucho la violencia de género, pues la violencia también intrafamiliar, el maltrato infantil o la presencia de algunos patrones de crianza, ¿no? Que utilizan la violencia como medios disciplinarios, ¿no? Y la negligencia en estos entornos familiares, que empiezan a dejar de ser justamente pues estos entornos de protección, de afecto, de cuidado, ¿no? Que potencien justamente el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? Y más bien, como justamente pues lo has mencionado tú también, es un riesgo pues para la separación familiar, ¿no? Entonces se convierte en un gran riesgo posible para esta separación familiar.
Evidentemente, mucho que cambiar en los patrones culturales y sociales, ¿no? Es necesario poder generar muchos procesos de sensibilización, pues, y asegurar que los niños y niñas pues conozcan también, ¿no? Sobre sus derechos, pero esto, como también mencionaban mis colegas de las anteriores mesas, tiene que ir acompañado con políticas claras, ¿no? Marcos legales también muy, muy claros donde pues se promocionen más bien todo el tema de culturas de paz y eliminación de todo tipo de violencia contra los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? Para ello es importante asegurar, y en eso creo que todos estamos de acuerdo, tenemos que asegurar el tema de la inversión pública, ¿no? Que hoy no está concentrada tanto tal vez desde una perspectiva de prevención, ¿no? Y más bien tiene que mirar justamente a esta perspectiva también de prevención, de separación familiar y por tanto, esta disminución también de patrones justamente de crianza que puedan utilizar pues la violencia, ¿no? Y más bien tener y fortalecer esta perspectiva del fortalecimiento de las familias, ¿no? En los entornos familiares pues es importante también el poder asegurar este acceso a estos pues diferentes programas de prevención, ¿no? Que tienen que existir, de separación también familiar, que sean integrales, que ese es también un gran reto, ¿no? El que sean integrales y que haya esta coordinación pues, de distintos actores como para poder brindar pues justamente este soporte a las familias de acuerdo a la necesidad de cada una de ellas, ¿no? Y que implique también esta conexión con las comunidades, ¿no? Nos tenemos que volver todos y todas parte de estas comunidades también pues de protección y que promuevan justamente esta protección, cuidado, afecto a los niños y niñas, ¿no? Y bueno, ojalá llegar a identificar estos factores de riesgos antes, ¿no? Hay programas, en esos programas que se promuevan justamente esta perspectiva, se habla mucho de la crianza positiva, de la disciplina positiva, de generar estos entornos de cuidado, de protección, que sean pues entornos democráticos también familiares, y ahí tiene muchísimo que ver todo el tema de la participación, por supuesto, a la interna, pero tenemos que mirarlo también desde una perspectiva de género, ¿no? Replantearse un poco también pues estos roles de cuidado y, por ejemplo, hablar de estas paternidades también activas. Creo que se pueden encontrar buenas prácticas a nivel también de la región, pero necesitamos potenciarlas más, ¿no? Es decir, que haya una oferta mayor desde este ámbito, desde Aldeas Infantiles SOS, pues nosotros entendemos que también tenemos que poder ofrecer justamente un soporte desde diversas formas, ¿no? Para poder prevenir pues todo tipo de violencias que se pueda generar también a la interna de la familia, pero prevenir también esta separación familiar, ¿no? Desde, por ejemplo, estas escuelas de padres, ¿no? Escuelas de padres, madres, o este acompañamiento también individualizado, ¿no? Es súper importante pues este acompañamiento individualizado para poder integrar justamente pues una solución también a la medida, ¿no? Y acompañar a las familias pues en estos procesos de transformación, ¿no? No sé qué opinan ustedes, más bien pues Edith y Daisy, sobre pues este tema tan importante y que lamentablemente pues es uno de los factores mayores de riesgos de separación familiar. Sí, la verdad, muy importante todos los aspectos que mencionaste, la verdad, creo que mencionaste unos 5, pero quiero rescatar algo muy importante que es el derecho a vivir en familia, ¿no? Y desde acá hago un llamado a todos los estados para que puedan dar una inversión para que esos fondos puedan ayudar a lo que mencionaba Tati, ¿no? A cortar este problema desde la raíz, y no que la solución sea derivarlos a una institución. Entonces, de nada sirve que una sociedad tenga carreteras, tenga puentes, tenga metros y demás, si no se está trabajando la temática desde la familia, porque sabemos que la familia es la que mueve la sociedad en conjunto. Entonces, como tú igual mencionabas, que es importante replicar las buenas prácticas.
políticas. Y sabemos que en países vecinos o en países latinoamericanos ha funcionado algún programa que han trabajado en prevención de violencia de todo tipo. ¿Por qué no replicarlo en nuestros países? Pero siempre realizando un levantamiento de datos para ver si ha funcionado, no ha funcionado, cómo mejoramos, cuál omitimos o qué aumentamos. También es importante todo lo que mencionaste. No sé si yo pueda comentar. Yo pienso que aquí en México el problema que tenemos es Melba. Sí, hola. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Justamente iba a compartirles que si tienen ganas de hacer algún comentario o alguna pregunta dirigida, pueden utilizar el chat, que al final de las exposiciones vamos a estar levantando esas preguntas dirigidas sea a los jóvenes o a los profesionales. Pero como estamos con el tiempo muy limitado, discúlpame, tengo que permitir que Daisy haga la segunda pregunta y darle continuidad a la mesa, pero con gusto vamos a leer tu comentario en el chat. Te invito a que le escribas. Excelente, gracias. Muchísimas gracias, por favor, a vos. Daisy, ¿te parece entonces hacerle la segunda pregunta a Patricia? Sí, me parece. Pero primero hay que presentarse. Entonces, aquí vamos, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Daisy Livania Rostrán, tengo la edad de 13 años, soy participante del programa de aldea infantil SOS en Nicaragua, del municipio de Jugalpa. El día de hoy me siento un poco nerviosa y emocionada de poder ser parte de este espacio virtual. Pues vamos a poner la pregunta, ¿verdad? Que la pregunta dice, ¿cómo garantizamos que la voz de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean escuchadas en diferentes áreas y a tiempo? Gracias, Daisy. Ambas estamos muy emocionadas también y nerviosas de estar acá. Comparto también eso. Y gracias también por la pregunta, porque el tema de participación es muy importante, pues en todo proceso también de transformación, ¿no? Que se pueda dar para garantizar justamente que los niños y niñas tengan pues este cuidado y también protección, ¿no? Creo que lo primero me parece es que partir de este reconocimiento de que los niños y niñas pues son sujetos de derechos, ¿no? Y que la participación, pues es un proceso continuo, ¿no? No es algo de una vez, ¿no? Participé en un evento una vez y nunca más, digamos, tuve este espacio como para poder generar también, pues, un intercambio y poder expresar, la opinión, ¿no? Entonces hay que entender que la participación es algo continuo, es un proceso continuo, que puede tener distintas formas, ¿no? Que se dan en diversos espacios, diversos momentos, por lo cual los niños y niñas puedan expresar justamente e incidir. Creo que incidir es una palabra también clave, de manera activa en la toma de decisiones, especialmente en aquello que les afecta, ¿no? Que tiene efectos en sus vidas. Y no importa si es en la escuela, si es en un entorno familiar, si es en la comunidad o incluso en estos espacios de decisión de política pública, que es tan importante el poder también aperturar pues esta oportunidad de participación, ¿no? Nosotros los adultos tenemos que tener ese compromiso justamente de la promoción y apertura justamente de estos espacios de participación, ¿no? Asegurarnos de que existen y también entender y reconocer pues estas propias dinámicas también que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes también tienen, ¿no? Hay distintas formas y tenemos que reconocerlas y también potenciarlas, ¿no? Para poder escuchar sus ideas, preocupaciones, soluciones, ¿no? Pues los niños, niñas, adolescentes y jóvenes deberían poder ser parte justamente de la toma de decisiones, por ejemplo, en las escuelas, o en referencia a la escuela pues donde asisten, cómo mejorar también ciertas interacciones, por ejemplo, en la misma escuela, o en el caso de niños y niñas,
pues que están en cuidados alternativos o en entornos familiares, en programas, digamos, de prevención, a poder también opinar, ¿no? Tener ese espacio justamente de construcción, poder opinar sobre si pueden o no vivir, por ejemplo, con su familia, ¿no? Si deberían permanecer en el lugar donde están viviendo actualmente, ¿no? Y cuáles son también estos planes futuros, ¿no? También pues es importante que puedan brindar también su opinión sobre pues cómo mejorar en realidad la situación, ¿no? Por la que están pasando, cómo puede ser mejor, y también mejorarla para otros niños y niñas, ¿no? Que tal vez están pasando por situaciones similares, ¿no? Nosotros también los adultos tenemos pues que asegurar de que los niños y niñas tengan toda la información necesaria como para poder generar su opinión y también sus propuestas, ¿no? Desde su vivencia, y siempre hay que pensar que la participación es voluntaria, ¿no? Es muy importante la promoción de la participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes pues, que están en cuidados alternativos o que están pues en estos entornos donde se ha identificado algún riesgo posible de separación familiar, porque suele ser casi nula, ¿no? Suele ser casi nula, al entrar también, digamos, a los sistemas de protección, lamentablemente en esos recorridos que muchos niños y niñas tienen dentro del sistema de protección, y también en estos entornos familiares, es importante que se pueda promocionar la participación. Es vital, es parte también pues, de esta generación de entornos de cuidado, protectivos y efectivos, ¿no? Donde se pueda generar también mucho diálogo, ¿no? Creo que en la región se han ido formando ciertos espacios también colectivos de participación, de incidencia, ¿no? Pero todavía necesitamos que crezcan mucho más, ¿no? Y fortalecerlos más y potenciarlos muchísimo más para generar justamente también esos cambios de manera conjunta, ¿no? Con pues los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están pues en riesgo de perder el cuidado o ya en un cuidado alternativo, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas tú, Daisy, respecto a la participación y también cuál ha sido tu experiencia pues en estos procesos participativos? A mí me gustó o sea, la respuesta que me dio porque es muy, ¿cómo le puedo decir? Es muy exacta, por decirlo así. Me gustó la parte bastante que es importante que los niños tengan derecho a expresarse, pues, ya sea una duda o cualquier cosa que ellos quieran expresar. Me parece bien esa respuesta. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Daisy, muy genia, solamente con 13 añitos, ya está participando en este evento tan grande, tan grandioso, que lo pensamos con los jóvenes, las organizaciones, y muy felices, como les agradecí antes, también a los profesionales a que estén, a los jóvenes. Sabemos que hay muchos jóvenes desde distintos hogares y desde distintos países, así que muy felices. Animarles a que puedan escribir sus preguntas y consultas en el chat. Y como comentarios también, para sumar a lo que comentaba Patricia, es justamente el espíritu de la red latinoamericana y de las organizaciones miembros, que en cada organización y que en cada país haya grupos de participación juvenil. Sabemos que es muy importante que se puedan tomar nuestras experiencias, y relacionando y compartiendo y estando de acuerdo con lo que había comentado Edith, hay un derecho que muchas veces no se cumple, que es el derecho a vivir en familia. Hay niños y niñas que ingresan en instituciones siendo muy pequeños y permanecen hasta los 18 años, y después a estos jóvenes les cuesta poder el día de mañana replicar lo que es una familia, porque desconocen lo que es el seno familiar, lo que es tener una crianza y lo que es tener unos cuidados acordes. Entonces sí es muy importante que se trabaje con los jóvenes, que se respeten los derechos a ser oídos,
Estamos en el siglo XXI y es muy importante que se les pueda consultar a los niños, niñas y adolescentes cuál es la mejor opción para ellos, y que se pueda trabajar con ellos, ¿no? Y evitar el adultocentrismo. Así que agradecerles mucho a Daisy, a Edith y a Patricia por su participación en esta mesa. Y ahora vamos a estar yendo a la tercera mesa. En este tercer módulo vamos a hablar de cómo son los cuidados alternativos en América Latina hoy. En la región domina la oferta de servicios de cuidado alternativo residencia institucional, que con frecuencia es la primera y única opción de cuidado. Sin embargo, hay desarrollos de alternativas familiares y prácticas prometedoras. También vamos a conversar sobre la calidad de los cuidados y la participación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las decisiones que les afectan. En esta mesa nos van a acompañar Luciano de Rienzo Amarillo, participante del Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección desde Uruguay, Verónica Mendoza, joven de Aldeas Infantiles SOS Guatemala, Roxana Pardo, integrante también del Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección desde Argentina, y Adriana Espinosa, asesora técnica senior de América Latina y el Caribe en la organización LUMOS. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, gracias Tati por la presentación. Soy Roxana y bienvenida Adriana y gracias por tu participación. La siguiente pregunta es, ¿en qué se trabaja específicamente para ayudar en la mejora del cuidado? ¿Cómo saben si lo que aplican dan los resultados esperados? ¿Y cómo planean mejorar dichas herramientas? Bueno, muy buenos días a todas y todas. Encantadísima de estar en este espacio con todos ustedes. Me parece fundamental que podamos tener este tipo de reflexiones, porque yo creo que la reflexión conjunta nos va a ayudar a avanzar cada vez más en este propósito que tenemos, que es la transformación del cuidado en aras de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar. Esta es una pregunta muy extensa, ¿no? Muy abarcadora, que está muy relacionada con las siguientes preguntas, pero veo que hace fundamentalmente referencia al qué, ¿sí? Entonces voy a centrarme un poquito en el qué. Y el trabajo que realizamos tiene muchos niveles, involucra muchos aspectos, pero fundamentalmente, digamos, a nivel nacional, desde los sistemas de protección, lo que nos estamos enfocando es en esa asistencia técnica que necesitan los gobiernos para poder transitar en la transformación del cuidado con calidad y sostenibilidad. ¿Qué significa esto? Que inicialmente podamos presentarles y acompañar a los gobiernos en que el enfoque que desarrollemos tiene que ser un enfoque integral, tiene que ser un enfoque holístico, porque no es lineal. Las problemáticas que vivimos en América Latina y el Caribe y las situaciones que viven las familias no son lineales, entonces eso nos demanda un enfoque integral y en primera medida en el marco de una transformación del cuidado. Las primeras acciones que tratamos de apoyar a los gobiernos son las acciones de prevención. O sea, lo primero que tenemos que hacer es cómo prevenir que se presente una separación familiar. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes no ingresen a los sistemas de protección. ¿Y esto qué implica? Que las acciones tienen que estar relacionadas con que las familias realmente puedan contar en oportunidad con los servicios, puedan acceder a los servicios, puedan generar ingresos y puedan ser fortalecidas en lo que significa el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Porque yo creo que nadie nace aprendido. Muchos de los que estamos aquí, muchas de las que estamos aquí hemos vivido, digamos, la crianza, y la crianza es algo que se va aprendiendo con el ejercicio, y para ese ejercicio necesitamos mucho acompañamiento porque no es fácil, estamos criando unos seres humanos. Lo otro es todo el tema de la eliminación de la violencia contra los niños y niñas, que necesitamos ser fortalecidos como familias y como sujetos sociales. Asimismo, digamos, los trabajos están enfocados hacia
que se priorice en el marco de la transformación del cuidado, el cuidado de tipo familiar, cuando desafortunadamente se tiene que intervenir y tiene que haber una medida de protección porque está en riesgo la vida del niño o por el interés superior del niño, y el niño por un momento determinado o la niña tiene que estar en un cuidado alternativo. Lo que tratamos de hacer es que la priorización sea un cuidado de tipo familiar, que se mire la familia extensa, que podamos mirar la posibilidad de que inicialmente el cuidado sea con la familia extensa, pero también ha sido muy importante todo el apoyo y los programas que se están tratando de desarrollar y acompañar para preparar a los jóvenes y a los adolescentes para la vida independiente, ¿sí? Esas son, digamos, las experiencias que se están desarrollando desde las organizaciones de la sociedad civil. Se tienen experiencias muy valiosas en los países sobre cómo mejorar la modalidad de tipo familiar. Por ejemplo, en México están las experiencias desarrolladas por RILAF y UNICEF, que de alguna manera ya se mencionaron. En Perú las experiencias de aldeas con ACNUR. Hay experiencias en Venezuela y Brasil que se está fortaleciendo mucho todo el cuidado desde la familia extensa. Asimismo, las experiencias de Argentina sobre la ley de jóvenes para el egreso, las experiencias de los programas para priorizar todo lo que los jóvenes necesitan en materia de vivienda segura, apoyos económicos y educativos, el ingreso al mercado laboral. Digamos que hay mucho potencial que se está desarrollando, que se tiene que seguir capitalizando y que ahí vamos. O sea, desde la sociedad civil, digamos, estamos en esa tarea. Ese es nuestro compromiso en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, porque tenemos la corresponsabilidad en materia de la garantía y la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No sé si logré responder a tu pregunta, Roxana. Sí, también agregar de que si bien en los cuidados se hace la preparación de nosotros para salir a la vida adulta, también creo que es importante que el personal que está dentro o el personal que tenga que hacerse cargo del cuidado alternativo, ya sea en hogares, en familias y las metodologías que tengan en los distintos países, que el personal tiene que ser bien capacitado, además de los jóvenes para el egreso. Es importante que las personas que nos vayan a cuidar sean empáticas y estén conscientes de que nosotros venimos y entramos a esa medida de cuidado por un motivo y no por nada. Así que me parece muy importante. Me parece importante eso, ¿no? Que se esté capacitando constantemente y que así como muchas asociaciones, organizaciones están midiendo y planificando, que también los gobiernos de los distintos países se hagan cargo también de esto y puedan acompañar, así como ustedes cuando dan las estrategias. Y bueno, nada, este es mi aporte y sin más yo le paso la palabra a mi compañera Berito para que ella pueda seguir. Muchas gracias, Rosana, súper tu aporte. Gracias a vos, Adriana. Y de hecho, eso se hace dentro de las experiencias que se desarrollan. Hola, mucho gusto a todos. Muchas gracias por la presentación, Tati, y a ti, Roxy. Igual, yo soy participante de Aldeas Infantiles SOS Jocotán. Y hola, Adriana, mucho gusto. Me encantaría hacerle una pregunta. Es muy relevante y fundamental saber qué medidas optar como para tener la mejor protección para los niños y niñas, ¿no? Entonces, la pregunta dice, ¿cómo cree que se debería intervenir para corregir los errores del Estado relacionados al cuidado alternativo? Esa pregunta está muy relacionada con la primera. La primera yo la vi como el qué, ahora la estoy viendo como el cómo, ¿sí? Es un poco en el mismo sentido, Vero. ¿Qué significa esto? O sea, yo creo que todos tenemos claridad de lo que tenemos que hacer. Muchas veces el entrampe está en el cómo lo hacemos, ¿sí? Entonces, ese cómo para mí es fundamental y desde el trabajo que desarrollamos en la Fundación Lumos es básico. ¿Y eso qué significa? Que es que la transformación del cuidado, de la protección integral de los derechos de los niños y niñas es
tiene muchas dimensiones y tiene que abarcarse desde las diferentes dimensiones y en los diferentes niveles en los que estamos, desde el nivel nacional y el nivel local, ¿cierto? Eso que implica también que tenemos que trabajar coordinadamente gobierno, sociedad civil y familia, ¿sí? No es un trabajo de que es que solamente le compete al gobierno o le compete a la sociedad civil, no, si no empezamos a trabajar articuladamente y de una manera complementaria va a ser muy difícil que lo logremos, ¿sí? Entonces, a nivel de asistencia técnica desde la sociedad civil tenemos la capacidad de desarrollar nuevos enfoques sistémicos, respuestas innovadoras en diversos contextos, la capacidad de documentar, evaluar, formar y compartir nuevos aprendizajes, que es fundamental para saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, si estamos logrando resultados positivos en los niños y niñas, porque finalmente cualquier intervención que hagamos solo la tenemos que medir en el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Ese es nuestro principal indicador. A nivel de incidencia, que es el cómo lo hacemos, tenemos que hacer mucho y seguir insistiendo en la incidencia, en la formulación de políticas y programas que realmente respondan a la doctrina de la protección integral, especialmente todo lo que está relacionado con el restablecimiento de los derechos, la superación de la vulneración de los derechos y todo lo relacionado con el fortalecimiento a las familias. Esto es un vacío muy grande que tenemos en la región. No tenemos políticas integrales para las familias y las familias son sujetos colectivos de derechos a las cuales tienen que estar orientadas las intervenciones del Estado para que puedan asumir con calidad y con amor, diría yo, el cuidado de los niños y de las niñas. Entonces ahí tenemos un vacío que tenemos que seguir insistiendo en esa formulación de políticas. También significa que tenemos que seguir insistiendo en la asignación de recursos, porque sí, podemos tener legislación, podemos tener las políticas, pero si los gobiernos no asignan los recursos que se requieren para que las familias estén fortalecidas, para que podamos mejorar los cuidados alternativos, que sean cuidados alternativos de tipo familiar, pues va a ser muy difícil lograrlo. Y eso también significa pensar en lo que la reflexión que me hizo Roxana en la capacidad institucional y en el recurso humano que está en los sistemas de protección, ¿sí? Que tenemos que tener recursos humanos de calidad, recursos humanos que sepa trabajar con los niños, cuidar a los niños y que tiene que estar operando de manera coordinada con toda la institucionalidad. Significa también, por ejemplo, el tema que tenemos en la región, el vacío, que son los sistemas de información y monitoreo, que muchas veces no sabemos quiénes son los niños que están en los sistemas en los sistemas de protección, en dónde están, en qué condiciones están. Si no sabemos eso, es muy difícil poder proporcionar respuestas apropiadas. Y lo que es más importante en materia del cómo es la participación de ustedes. O sea, tenemos que hacer que los sistemas, los gobiernos entiendan que la participación de los niños, niñas y jóvenes es fundamental en todos los procesos de toma de decisión. No es como se decía, como ya se señaló anteriormente, que participen en un evento, no. Es en todo el proceso de transformación del cuidado, es en todo el proceso de la vida de ustedes, en donde ustedes interactúan normalmente. Cualquier decisión que se tenga que tomar, ustedes deben participar en esas decisiones porque finalmente ustedes son el mejor recurso para saber si lo que hacemos se hizo bien o si lo que hicimos se hizo bien. No más, son ustedes el recurso que tenemos. Y finalmente, que ya se señaló en la mesa número 2, pero yo quiero resaltar aquí que es el otro cómo para mejorar los errores, es que tenemos que seguir trabajando por las estrategias de eliminación de la violencia contra los niños y niñas, teniendo en cuenta que es la principal causa por la cual ingresan a los sistemas de protección y de ahí al cuidado institucional. Y estas estrategias deben contemplar, además del fortalecimiento a las familias, la transformación cultural de la sociedad. Es decir, tenemos que deslegitimar la violencia contra los niños y niñas y el castigo corporal y denigrante como un mecanismo educativo y de control de comportamientos, porque si no, es muy difícil. No sé
si respondí a tu pregunta, si necesitas algo más frente a lo que querías que yo te presentara. Sí, claro, estamos de acuerdo. Y de igual manera, pues también recalcar algo que dijo, muy bien coordinar con los demás gobiernos y también exigirles, pero aprovechando la oportunidad, pues me encantaría, como representando las voces de los niños y niñas, hacer un llamado a las autoridades, ¿no? Que hay muchísimos niños y niñas y adolescentes que carecen de un cuidado familiar, ya que no hay conciencia sobre las protecciones y en no ver las necesidades que poseen cada familia y niño en sus viviendas. Y también algo importante es en sensibilizar a los estados, ¿no? Para priorizar el interés superior de la niñez por medio de las leyes, en convenios, a las organizaciones también exigirles principalmente la seguridad y protección alternativa, como dijo Edith, también recalcar pues también el derecho de vivir en una familia, de crecer en una familia, que es un derecho que todo niño y niña tenemos, y es algo importante para todos nosotros, en poder tener ese amor y tener el crecimiento familiar que te hace también entender el desenvolvimiento personal como adolescente, como joven o como persona, pues es importante. Solamente, gracias también a ti por tu respuesta, Ariana. No, gracias a ti por tu reflexión, absolutamente de acuerdo en todo lo que has planteado. Esos son los puntos de partida. Entonces vamos a dar el paso a mi compañero Lu, que continuará con la siguiente pregunta, Ariana. Lu, por favor. Hola, buenos días, buenas tardes para todos y todas. Es un gusto estar aquí. Me llamo Luciano de Rienzo, soy participante de La Barca de Uruguay. También soy miembro del Comité de Jóvenes Egresados. Y todos sabemos que ante la presente situación se han tomado muchas medidas a lo largo de los años. Sin embargo, no sabemos qué tan efectivas son todas y si todas han sido implementadas de la manera adecuada. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuánto debemos de esperar para notar un cambio en la situación de los cuidados alternativos? Tu pregunta es corchadora, es la pregunta más corchadora, Luciano. Pero es una pregunta muy importante, es una pregunta que todos nos hacemos porque ya todos estamos, como llevamos muchos años en estos temas de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuándo vamos a ver que realmente los gobiernos y los países estén aplicando sistemas realmente que respondan a la protección integral y la protección integral mirada desde sus 4 ejes? No es fácil, pero yo sí creo que el cambio es posible, que estamos avanzando de alguna manera y tenemos un gran avance y es en materia legislativa. Digamos, podemos decir que nuestros países tienen buenas legislaciones, muy buenas legislaciones. Tienen todos los países de América, casi todos los países de América Latina, si no todos, han ratificado la Convención de los Derechos de los Niños, están digamos, en la mira y en el marco, y todos tienen en sus planes, en el marco, las directrices de cuidado alternativo. Pero, digamos, el problema está en cómo hacemos que eso se materialice, ¿sí? ¿Cómo hacemos que eso tan lindo que está en la legislación, tan lindo que está en la convención, tan lindo que está en algunas políticas, realmente baje y realmente se lleve a la práctica? Y es un poco, ahí los desafíos están en términos de las arquitecturas institucionales. Si tenemos la arquitectura institucional apropiada y acorde para poderle dar cumplimiento a esas leyes maravillosas, si contamos con los recursos, si estamos contando con el personal idóneo que necesitamos para que eso que estamos diciendo y que llevamos diciendo por años realmente logre operacionalizarse. No es fácil, pero yo creo que estamos avanzando. Ya el día del debate es un avance. Que haya un debate especial de Naciones Unidas sobre ese tema significa que ya hay una conciencia mundial sobre la importancia del derecho de los niños, niñas y adolescentes de crecer en un entorno familiar que antes no se discutía de esa manera. Ya se está discutiendo, estamos avanzando. Yo no te puedo decir cuándo, yo por mí esperaría que ya en el 2022
hayamos transformado todo y las condiciones sean distintas. Pero yo los invito a mis otros colegas a que participen de esta reflexión, porque tenemos mucho desafío. Yo sé que ustedes están cansados, nosotros también hay momentos en que estamos agotados, de que sentimos que jalonamos y a veces avanzamos un poquito, otras veces se retrocede. Son las dinámicas mundiales, las dinámicas de los países y de los gobiernos. Se nos vino la pandemia, que esto es una variable muy compleja, que lo que ha hecho, como ya se ha dicho, es exacerbar las deudas históricas que se tienen con la infancia y la adolescencia. Es así de sencillo. Entonces nos toca ahora hacer mayores esfuerzos porque los impactos de la pandemia acumulan a esas deudas que ya tenemos con ustedes. Bueno, te quería agradecer por palabras. Sinceramente, si tengo que pensar desde mi punto de vista muy honesto, cualquier respuesta era la respuesta esperada. También esperaba que dijeras que no iba a haber un cambio a futuro o que no era algo previsto. También entiendo que hay cosas que se escapan de las manos de los profesionales, por decirlo de una manera, y de los profesionales que sí trabajan en eso. Y también sé que implementar ciertas medidas no siempre es tan fácil como decir que se van a implementar y listo. Así que con esto, si nadie más tiene nada que decir, doy por concluido las mesas y las preguntas, asimismo su espacio de diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias a las integrantes y a Luciana, integrante de la mesa 3. Los aportes de Adriana muy buenos. La última pregunta terminó quedando en esta mesa, pero la verdad que es una reflexión para que podamos hacer en conjunto tanto los gobiernos como las organizaciones, y empezar a pensar también en maneras de poder apaciguar todo el daño causado en los jóvenes. Sabemos que hay prácticas muy buenas dentro del continente, hay prácticas que no, entonces cómo poder solventar esos errores, cómo poder trabajar para restituir derechos que fueron vulnerados a lo largo de la vida. Así que me parece que esta mesa fue muy importante y que terminó concluyendo, ¿no?, con el recorrido que hicimos en las distintas mesas, así que agradecerle mucho a los 4, y ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas con mi compañera Mariana Incarnato. Bueno, muchas gracias, Tati, y por supuesto a todos los jóvenes, las jóvenes y los participantes de las mesas. Una pequeña reflexión antes de dar paso a... vamos a hacer 2 preguntas por el tiempo para luego escuchar el cierre junto con Tati y con Luis. Hablamos de reorganizar el cuidado. Creo que la agenda de América Latina respecto de los cuidados alternativos está clara, podemos decir hoy que está clara, y esto no es poca cosa. Dentro de la reorganización del cuidado, el protagonismo de niños, niñas y adolescentes como clave, como eje para esa transformación, y por supuesto la mirada puesta en las familias y la mirada puesta en la prevención de la separación. Me alegra mucho que hayamos logrado este encuentro y hacerlo con nuestro estilo, ¿no? Con nuestro estilo, con nuestra calidez, con nuestro modo de estar y de acompañarnos y de sentirnos parte, todos y todas, de la misma lucha. Saben ustedes que tanto la Red Latinoamericana, los jóvenes del comité, la Guía Egreso, son colectivos que vienen luchando hace bastante tiempo ya por la transformación del cuidado de otros niños, niñas y adolescentes que hoy están en el cuidado, no de ellos mismos, sino de los que están en cuidado hoy y de los que estarán por venir. Esperamos a un mejor cuidado. Así que quiero darles siempre mi agradecimiento especial por su participación. Bueno, hay 2 preguntas. Una primera dice, necesitamos políticas basadas en evidencia.
pero controlando sus sesgos y de equipos multidisciplinarios. Quienes toman las decisiones sobre esos informes, ¿quiénes toman las decisiones sobre esos informes basados en datos? Son historias, no símbolos. ¿Cómo podemos fortalecer el trabajo de datos en infancia para visibilizar más los problemas y el impacto de las políticas públicas? Y es una pregunta compleja, pero a mí me parece muy interesante. Quien quiera de los técnicos responder, y es, bueno, cómo ir más allá de lo cuantitativo, ¿no? Cómo transformar estos datos en algo más para conocer, para entender trayectorias, para tener una mirada más profunda. No sé si alguno de ustedes esto les invita a una reflexión. Quizás Víctor, adelante. Sí, es una pregunta compleja, ¿verdad? Pero creo que hay que tomar en cuenta que la situación de la región es de una alarmante falta de datos. No porque los datos resuelvan las situaciones. Los datos son números fríos que tienen muy poco que ver con las condiciones reales en que los niños y las niñas transitan y con los niveles de protección. Pero es muy alarmante que haya en la región estados que no saben cuántos niños tiene a su cargo, ni cuáles, ni dónde. Eso realmente es una vulneración sí mismo de derechos por el anonimato que implica el proceso y por los riesgos múltiples. Ahora, lo primero que hay que hacer para poder tener datos es que los estados tengan la organización necesaria para procesar la información, que haya una centralización de los datos. Hay estados que lo tienen y que lo tienen muy bien. En qué lugar está la persona, qué ingresos tiene, tener sistemas informáticos que no solo tengan nombres y números de documentos, sino que además hagan un seguimiento de cómo fue la escolaridad de ese chico, cómo es su salud, una serie de indicadores que permitan monitorear realmente el proceso que está haciendo en esa situación de responsabilidad estatal, ya sea en el ámbito de una familia o ya sea en el ámbito de una institución, ¿no? Pero cuando se habla de números, muchas veces se habla de números fríos. Y hoy por hoy hay mecanismos, hay plataformas, lo tienen algunos estados, que permiten un seguimiento y que permiten marcar con luces verdes, amarillas, rojas, las situaciones críticas, ¿verdad? Si un chico fracasa en la escuela, ¿qué está pasando? Si un chico tiene más de una internación hospitalaria en el año, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, creo que esa es una forma en que los estados pueden asumir su responsabilidad y de alguna manera hacer el monitoreo. No resuelve el fondo del problema, pero es un elemento importante. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Una pregunta para los jóvenes, vuelta a una pregunta que ellos habían hecho y lamentablemente quedó fuera por una cuestión de tiempo, pero bueno, vuelve entonces a este espacio. Quien quiera responder, ¿qué hay que hacer según las y los jóvenes para que la pobreza ya no sea una razón para la separación de los niños y adolescentes de sus familias? ¿Algún joven, alguna joven que quiera responder a quienes va dirigida la pregunta? Quien quiera puede habilitar su micrófono directamente. Yo creo que más que una respuesta, puedo hacer una pequeña intervención. Me parece que tengo que hacer énfasis en, no me acuerdo cuál mesa fue, creo que fue la primera, que se habló sobre cómo utilizar los recursos que ya tenemos a nuestro favor, que me parece que está bueno que podamos hacer focos sobre las cosas que están bien y las que están mal también. Las que están mal para empezar a mejorarlas y las que están bien para seguir mejorándolas. El tema de la pobreza es algo que abarca a todo el continente, América del Sur y Central, entre otros lugares, y es súper complejo. Me parece que se tiene que empezar a tratar las problemáticas desde dentro para luego llevarlas afuera. Gracias, Luciano. ¿Algún joven, alguna joven que quiera comentar algo más sobre
lo que piensa de cómo se puede avanzar para reducir, resolver que la pobreza no sea una causa de separación. Yo quiero hablar. Vale, adelante. Gracias. Bueno, hay que pensar que la pobreza es un problema social y es un tema muy complejo. Cuando hablamos de pobreza, de primero, hay que tratar o hay que cubrir otras cosas, por ejemplo, alimentación, educación, economía y varios puntos, ¿no? Creo que la pobreza está arraigada a muchas cosas, por ejemplo, la cultura, el país en donde nos encontramos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder velar, ¿no? Para poder sanar la pobreza de un país, debemos de apostar más por la alimentación, ¿no? Que hay algo, no sé si alguien la conoce, pero se llama la pirámide de Maslow, ¿no? ¿Alguno de ustedes la conoce? Va, entonces perfecto, estamos en contexto. Bueno, entonces esta pirámide lo que nos dice es que para poder escalar, ¿no? Para poder escalar de la misma hay que suplir varias cosas que están abajo, ¿no? Y así tapamos lo de abajo y podemos ya subir al siguiente nivel y al siguiente nivel y al siguiente nivel hasta llegar a una autorrealización. Entonces, creo que es importante que todos aquí, todos los que tienen poder, todos los que tienen incidencia, nos enfoquemos en esto, porque si no tenemos lo primero, no podemos subir al siguiente y no podemos subir al siguiente, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy compleja, creo que es una pregunta que hace pensar a muchas personas, ¿no? Les hace quemar ahí un poquito el coco y creo que para sanar la pobreza debemos de enfocarnos en esto, ¿no? En tapar el primer nivel para subir al siguiente nivel. Entonces, esa es mi pregunta sencilla, pero dejo un mensaje. Gracias, Luis. Bueno, no lo encontré nada sencillo, digamos. Sí fue sencillo y claro el modo en el que vos lo pensaste y lo explicaste. Así que te agradezco mucho. Hay un montón de preguntas, pero no queremos excedernos demasiado en el tiempo que establecimos para este encuentro. El nodo tiene su evento inaugural en el día de hoy, pero vamos a seguir, por supuesto, reuniéndonos y trabajando luego del día de discusión general, y habrá otros encuentros, esperamos, como este, de discusión para tomar en profundidad más temas. No sé si alguien tiene su micrófono abierto, le pido si se puede mutear. Voy a dar entonces lugar al cierre, a la reflexión final del día de hoy. Vamos a presentar a Luis Pedernera, miembro del Comité de los Derechos del Niño, quien nos acompaña hoy gratamente en este espacio. Y también se sumará Tatiana para conversar con él, hacer un cierre y escucharlos respecto de bueno, cómo instalar esta agenda en la discusión de la semana próxima y cómo darnos también la oportunidad de mostrar prácticas innovadoras y demostrar que las voces de niños, niñas y adolescentes ocupan el lugar que merecen en América Latina, lo cual esto no es poca cosa. Así que, Luis, Tati, ¿están por ahí? Gracias, Mariana. Bueno, voy a aprovechar ahora que estamos finalizando este evento para presentarme. Mi nombre es Tatiana Lucía da Silva, tengo 27 años, soy egresada del Sistema de Protección de acá de Argentina, Buenos Aires. Fundamos Guía Egreso, que fue el primer espacio de participación juvenil de jóvenes egresados del Sistema de Protección acá en América Latina. Guía Egreso es un programa de Doncel
Y además participo entonces en el Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados de Protección. A través de mi experiencia como egresada, pero también como militante de los derechos de los jóvenes egresados, vemos que por más que, en mi caso por lo menos voy a hablar de Argentina, sea un país que ha firmado... A ver si DIF Nacional podemos por favor silenciar el micrófono, gracias. Que si bien hay países que han firmado el acuerdo de la Convención de los Derechos del Niño, lamentablemente hay muchas situaciones atroces que pasan en las distintas instituciones. Lamentablemente nos toca enterarnos de situaciones muy dramáticas que suceden, pero también tenemos experiencia de otros países que ni han firmado, ¿no?, el acuerdo de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, y mi pregunta es cómo se puede trabajar en esta temática, ¿no? En principio para que los países que no han firmado firmen, y después pensar cómo mejorar, ¿no? Porque sabemos que podemos tener muchos derechos, pero que si ellos no se cumplen, aunque festejo mucho, por ejemplo acá en Argentina, como había comentado Adriana, pudimos lograr después de mucho trabajo en conjunto la ley de egreso, que es una ley pionera en la temática, y que felizmente muchos países están intentando replicar en sus regiones y adaptarla a sus realidades. Muy felizmente también lo pienso porque fue un trabajo en conjunto, ¿no? Hicimos en este caso, por ejemplo, una investigación con los jóvenes donde salimos a recabar datos, y veo qué tan importante es que los jóvenes sean parte de estas mesas, ¿no? Como se dijo hoy, que no sean solamente convocados a un evento, que no sean solamente convocados para una foto, para campañas de gobiernos, para hablar y hacer promoción de algunas políticas, sino sentarlos y trabajar en conjunto con los jóvenes, tanto de su experiencia como también en la construcción de estos jóvenes. Yo por lo menos como protagonista puedo decirlo, cuán me ha modificado en mi vida participar en Guía Egreso, participar en Doncel, participar en la Red Latinoamericana. Sabemos que es muy complicado por momentos para nosotros como egresados tener que trabajar, estudiar, mantenernos y participar, pero la verdad que es una participación muy alegre, y el acompañamiento entre pares es un acompañamiento genuino y muy bueno. No solamente hablando de acompañamiento entre pares, sino como se mencionó también la importancia del acompañamiento a los jóvenes, tanto dentro del sistema de protección como en la transición de abandonar los cuidados. La intención es que pasar por el sistema de protección no sea un puente, ¿no? De una vulneración de derechos que se pase a otras, y que sea un puente que el joven después se encuentre en la misma situación o una situación muy parecida a la que vivía antes de ingresar en el sistema de protección. Quería hacer un llamado a los jóvenes a que se puedan pronunciar, a que puedan participar. Creemos que es muy importante su voz activa, pero también es muy importante la escucha de profesionales, de organismos, de instituciones que puedan prestar atención a lo que los jóvenes dicen. Tenemos un lema que dice que si nosotros somos el futuro, ¿no? Que si la juventud es el futuro, tenemos que resolver el presente ahora, y no continuar dejando para mañana los problemas que se vienen suscitando hace muchos años. Así que mis aportes son esos, agradecerle mucho a los jóvenes, que vemos que es muy complicado, ¿no? Algunos estuvieron faltando al trabajo, pidiendo excepciones en la universidad, así que agradecerles mucho, es muy importante su participación, y agradecerle mucho también a los profesionales y a los especialistas que se sentaron a dialogar con nosotros. Creemos que la salida siempre es comunitaria, y que es muy necesario estos espacios, ¿no?, de comunicación y de diálogo, y celebramos que vengan más, ¿no? Es muy importante, y que, como comentó Adriana, que este DGD se hable justamente de nuestra temática, y que nosotros podamos ser parte de esta discusión, ¿no?, y no verlo desde afuera.
y tener presente que las políticas que se diseñan impactan en nuestras vidas, ¿no? Y estas vidas somos nosotros que estamos acá en carne y hueso hablando con ustedes. Y también quiero agradecerles a mis compañeros por la resiliencia de pararse a hablar estos temas que los atraviesan en su historia, que representan a jóvenes que pasaron por el sistema de protección y que estamos luchando, como dijo Mariana, para que el sistema mejore y para que se repliquen las buenas prácticas, y las prácticas que no fueron favorables no se continúan replicando, ¿no? ¿Cuántos jóvenes más tienen que pasar por el sistema para que el sistema mejore? Así que me gustaría saber qué piensa al respecto Pedernera, de lo que estuvimos comentando, y darle la bienvenida a este cierre. Mariana. Luis, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, bienvenido, Luis. Muchas gracias por tu participación. No, gracias a ustedes. Disculpas, a las 6 me pude desenganchar de la sesión del comité. Estoy en Ginebra en este momento y acá son las 6 de la tarde y nuestro horario de trabajo es hasta las 6. En algunos momentos un rato más salí corriendo, que estoy cerca, y recién me enganché, pero les pido disculpas por no haber participado en todo el evento y haberme perdido las presentaciones. Si esto está colgado, va a quedar colgado, lo voy a ver con mucho interés. Primero quiero saludar la articulación regional que presentó este documento para el día de debate general, y que de alguna forma marca una mirada regional sobre el tema de niños institucionalizados. Y sépanlo, para nosotros es muy importante. América Latina no puede estar ausente de estos procesos, porque la forma en que se vive la institucionalización en nuestra región es particularmente preocupante y grave. Y por eso la mirada que este grupo de organizaciones presenta es importante, porque nos acompaña también y nos hace tener los ojos y los oídos abiertos en una región donde hay graves y grandes desafíos todavía en este terreno. Los problemas que pude escuchar ahí por la intervención de Víctor y por la intervención de los adolescentes que se realizaron son problemas históricos de la institucionalización de niños, que han tenido una característica en la pandemia, y es que los agravó. La pandemia hizo estallar los problemas de la institucionalización de niños frente a nuestra mirada, y por eso urge, más que nunca, presentar respuestas que permitan a cada niño, niña y adolescente de nuestra región, los habiliten a ejercer su derecho a crecer en un entorno familiar, tal como lo definió el comité en el comentario general conjunto con el Comité de Trabajadores Migrantes 22 y 23, números 22 y 23. No hay problemas nuevos, los problemas son viejos. Pero lo principal que necesita nuestra región es pasar del discurso a la acción. Y para eso se necesita, primero que nada, recursos, creatividad y propuestas que planteen un abanico dentro de la diversidad de situaciones y niños, niñas y adolescentes que tiene nuestra región, con un eje en la familia y en la comunidad. No, hace 30 años que tenemos leyes que decimos que son leyes de avanzada, pero las leyes han demostrado que por sí sola no cambian la realidad, y por eso las leyes tienen que ser acompañadas, y en esto nuestros sectores políticos legislativos necesitan hacer un avance, y para eso nosotros también necesitamos, para cumplir nuestro trabajo, de niños, niñas y adolescentes presentes, indicándonos cuál debe ser el rumbo, y organizaciones atentas para advertirnos de esta situación.
La otra cuestión históricamente relegada sigue siendo la de la voz de niños, niñas y adolescentes. No se puede pensar en este momento ningún proceso social si los niños, las niñas y las adolescentes no participan con su voz en los procesos sociales en donde están directamente involucrados y también en los que no están directamente involucrados. Hogar seguro, una de las cuestiones que cita el informe que ustedes nos presentaron. Playa Ancha, otra situación. Hogar seguro en Guatemala, Playa Ancha en Chile. Dos situaciones terribles para los niños que vivieron esas formas del peor maltrato que puede vivir una persona. Ocurrieron especialmente por un montón de factores, pero especialmente porque la voz de los niños y las niñas que contaron lo que ocurría nunca fue tomada en cuenta. Y cuando no se toma en cuenta la voz de los niños, pasa lo que pasó en Hogar Seguro en Guatemala y pasa lo que pasó en Playa Ancha y lo que sigue pasando en un montón de instituciones, porque todos los días asistimos a nuevos datos que toman estados públicos y otros que no. Para ir cerrando, creo que nosotros tenemos que salir de la comodidad de la retórica. Nosotros necesitamos de ustedes, necesitamos de que el 16 y 17 participen y hagan sentir la voz de nuestra región en el día de debate general. Es un día de debate general nuevo para todos, para ustedes y para nosotros, porque va a ser el primer día de debate general que nosotros vamos a estar acá y ustedes van a estar en línea. Ya hemos decidido que para los siguientes van a ser híbridos, con presencia en Ginebra y con conexión a los que no pueden acercarse, porque en línea también ayuda a acercar más voces a este proceso que a veces quedaba reducido a quien podía venir a Ginebra. Pero lo que les pido es, marquen la presencia de nuestra región en el día de debate general. Algunos van a tener presencia en paneles, moderando, coordinando, presentando, otros más desde la expectativa, pero no se queden callados. La región tiene que mostrar que está presente porque nuestra región necesita, siendo la región más desigual y violenta en este tema, necesita definitivamente cambiar la pisada. Y para eso es necesario que los niños institucionalizados empiecen a sentir de una buena vez de parte de los ejecutores de la política pública que sus vidas deben ser vidas dignas de ser vividas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Bueno, me parece que siento que estamos llegando a un momento, a un tiempo en el que hemos comprendido cómo dar la voz. Y que ese protagonismo creciente de los adolescentes y jóvenes en América Latina va a ser muy bien reflejado en el debate para, como bien decís, incomodar un poco y también mostrar todo el potencial para el trabajo conjunto y el trabajo horizontal que todavía nos debemos. Así que con esto doy por cerrado, por concluido este espacio. Les agradezco nuevamente. Muchas gracias a todos y todas, a Luis, a mis queridos, queridas. Y nos vemos la semana próxima. Seguramente allí estaremos compartiendo la agenda de trabajo de la región. Gracias.